Las letras del hebreo antiguo con que se escribe el nombre de Jehová, algunos la traducen como yo soy producto de las contracciones del universo o yo soy el universo contraído. Otros la traducen como Dios eterno dentro del cuerpo y se pronuncia Yod-Hei-Vav-Hei. Cada letra hebrea tiene un número encriptado y justamente los números correspondientes a las letras hebreas con que se escribe la palabra Jehová se corresponden con la masa atómica de los elementos que componen nuestro ADN, que son hidrógeno 1, nitrógeno 5, oxígeno 6, carbono 3. Esto a su vez es lo mismo que marca la astrología cuando nos habla que hay 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Entonces podemos afirmar que llevamos en nuestro ADN la firma de ese Dios creador que le llaman Jehová. Pero ¿no será que ese personaje bíblico que le llaman Jehová es el genetista que creó a Adán? Que por cierto, Adán también es una palabra que viene del hebreo antiguo y que significa sangre que reconoce la unidad del universo. También lo traducen como el terrestre que reconoce la unidad del universo. ¿Será Jehová un genetista o será el verdadero creador? ¿Y saben por qué cabe hacernos esta pregunta? Porque existen unos textos que, a pesar de ser religiosos, no se incluyeron en la Biblia y son los textos de Enoc. Se le llaman textos apócrifos. Solo están incluidos en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y Eritrea. Pero en las Biblias actuales que utilizamos nosotros, los humanos de la era de Acuario, en el año 2025, se menciona a Enoc. Y justamente se menciona en el Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 24. Les leo esos versículos. Dice: y Jared siguió viviendo 162 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. Y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Jared ascendieron a 962 años y murió. Y Enoc siguió viviendo 65 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero 300 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enoc ascendieron a 365 años. Y Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces no fue más porque Dios lo tomó. O sea, que en estos versículos podemos ver muy bien que se menciona a ese personaje, a Enoc. Para mí aquí hay varias preguntas que estoy obligada a hacerme. ¿Quién es el Dios verdadero? Porque si Enoc se fue con el Dios verdadero o el Dios verdadero se llevó a Enoc, entonces el Dios verdadero no es Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Será un ángel caído? ¿Será un arcángel? ¿O será un genetista venido de otro universo? Bueno, yo siento que las respuestas a estas preguntas son un temazo, pero no para hoy. Esto es tema para otro video. Hoy no es esto lo que nos ocupa. Hola queridos amigos, un saludo a todos. En días pasados, en otro video que abordamos, precisamente estuvimos abordando las vidas pasadas y cómo aborda la ciencia, la astrología y la numerología las vidas pasadas. En ese video yo les dije que yo consideraba que tanto la astrología como la numerología eran ciencias sagradas. Y les dije que el por qué era tema para otro video. Bueno, justamente hoy estamos por acá para abordar ese tema. ¿Por qué yo considero que la astrología y la numerología son ciencias sagradas?
Entonces, sin más preámbulos, comencemos con el tema. Para fundamentar por qué considero que la numerología pitagórica es una ciencia divina, me basaré en los estudios de Gregg Braden. ¿Quién es Gregg Braden? Es un científico, físico, metafísico estadounidense que tiene una licenciatura en Ciencias con honores en Geología Estructural y Ciencias de la Tierra, de la Metropolitan State College de Denver, Colorado. En la actualidad tiene 70 años y durante 30 años ha recorrido el planeta en busca de lo que él ha considerado secretos de nuestro mundo. Y como el que busca siempre encuentra, su capacidad para combinar estos secretos con la ciencia moderna le han llevado a desenmascarar innovadores descubrimientos que podrían transformar a la humanidad. Es un afamado autor bestseller de varios libros que lo han reconocido por su trabajo pionero en el que combina la ciencia y la espiritualidad. Es de los que afirma que la ciencia está secuestrada por las empresas, los políticos y las religiones. Afirma que cuando él estudiaba biología, física, química, geología, entre otras cosas, esos eran los pequeños compartimentos de un poder mayor y creía que todo el mundo era como él, que no separaba la ciencia de la espiritualidad. Gregg Braden trabajó para grandes corporaciones como geólogo, informático y también como director de operaciones. Y allí se percató que sus pensamientos eran muy diferentes a los pensamientos de las demás personas. Un día le plantearon que tenía que escoger o ciencia o espiritualidad. Y su respuesta fue: ¿qué pasa si no elijo una u otra? ¿Qué pasa si uno a ambas? ¿A dónde me llevaría unirlas? ¿Cómo esto nos ayudaría a ver al mundo de una manera diferente y a solucionar problemas? Y así de sencillo los dejó plantados y se marchó. Luego de marcharse, su pensamiento ha estado reflejado en toda su investigación y en cada uno de sus libros publicados. Hoy hablaremos de su investigación acerca de los códigos secretos en nuestro ADN. Llegar a los resultados finales de esta investigación le tomó más de 15 años, porque tuvo que vencer su condicionamiento, su formación científico-materialista e ir más allá de lo que establece la ciencia, pero a su vez respetando el rigor de la investigación científica. Tuvo que ir más allá de los límites impuestos por la ciencia en cuanto al modo de pensar, y le llevó 15 años lograrlo. Eso dice de una forma muy clara que el materialismo nos ha condicionado fuertemente acá en el hemisferio occidental de este mundo. Cuando comenzó a pensar diferente en cuanto a las células, los cromosomas y el ADN, todo salió más fácil. Para eso empezó a pensar en el ADN como información codificada y leerlo como si fueran las páginas de un libro. Toda esta información descubierta por Gregg Braden está en su libro El Código de Dios. Su investigación demostró un hecho y a partir de esa demostración, la investigación continuó. Veamos qué fue lo que él descubrió y les adelanto que utilizó en su investigación la gematría sagrada, que es la base de la numerología pitagórica. La ciencia dice que nuestro cuerpo tiene más de 50.000 millones de células. Si una forma de inteligencia ha intervenido y es responsable de la presencia de los humanos aquí en este planeta, es posible que el mensaje dejado sea tan abundante que la ciencia lo haya pasado por alto. Pudiera ser que si tenemos 50.000 millones de células, también tengamos 50.000 millones de réplicas. Entonces empezó a pensar en cada célula como si fuera una biblioteca, en cada cromosoma como si fuera un libro y en los genes como si fueran capítulos y párrafos de ese libro. La idea es que si se puede ver el ADN como información codificada, se puede leer como se pueden leer las páginas de un libro. Y como todo libro, tiene que haber una introducción. Para llegar hasta donde él llegó,
tuvo que conocer primero que todo la genética y también las lenguas antiguas, porque esas lenguas antiguas son claves para descifrar lo que está codificado en nuestro ADN. Sabemos que el ADN está formado por estos 4 símbolos que estamos viendo: A, T, C y G. Son las 4 bases genéticas. Las diversas combinaciones que ahí vemos son los códigos genéticos que nos permiten ser lo que hoy somos. Ahora, ¿qué significan? Porque es un hecho que esas letras son abreviaturas de información. La información de lo que estamos hechos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Pero las cantidades de estos elementos son diferentes. Por ejemplo, T significa 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno y 5 átomos de carbono. Y así podemos decir lo mismo con el resto. Por ejemplo, G significa 5 átomos de hidrógeno, 5 átomos de nitrógeno, 1 átomo de oxígeno y 5 átomos de carbono. C significa 5 átomos de hidrógeno, 3 átomos de nitrógeno, 1 átomo de oxígeno y 4 átomos de carbono. Y A es igual a 5 átomos de hidrógeno, 5 átomos de nitrógeno, 0 átomos de oxígeno y 5 átomos de carbono. Cada abreviatura representa distintas cantidades de los 4 elementos constitutivos de toda vida. Una vez que Gregg Braden comprendió todo esto acerca de los elementos por los que estamos constituidos, se fue directo a mirar la tabla periódica. Y cuando va a mirar la tabla periódica, se percata que la ciencia describe la vida mediante palabras y números, porque es obvio que el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono son palabras que en la tabla periódica aparecen con ciertas letras, pero también tenemos ahí números, o sea, la masa atómica, el peso atómico, y eso está muy claro en la tabla periódica. Ahora, los idiomas antiguos hacen exactamente lo mismo que hace la ciencia. Él nos dice que nuestras tradiciones más antiguas, cuando enseñan las historias más antiguas de la creación, las describen con palabras y números. Palabras de otras épocas, las llamadas lenguas raíz, que son bien diferentes del inglés y del latín, y también del español. Entre esas lenguas raíz tenemos la cuneiforme, el hebreo antiguo, el árabe antiguo, el sánscrito antiguo. Los orígenes de estas lenguas raíz son bien misteriosos, pero hay algo cierto, que todas las lenguas creadas, incluso el idioma inglés y el español, tienen un número asociado a cada letra. Pudiéramos llamarlos números ocultos o secretos, porque le dan al lenguaje significados externos e internos. En cuanto a los números, cabe destacar que son precisos, específicos y misteriosos, porque permanecen de igual forma para todos los idiomas, para todas las lenguas, y están ahí para la humanidad desde hace miles y miles y miles de años. El hecho de que las lenguas tengan un número oculto o secreto es en sí la ciencia de la gematría. La ciencia de la gematría se publicó y se fundamentó desde hace miles y miles de años por un matemático que tiene un nombre bien largo, el más largo que he visto en mi vida. El señor se llamó Bariata de R. Eliezer Ben R. José de Galía, y él documentó las 32 reglas que rigen la ciencia de la gematría.
Ahora, si alguien ha estudiado numerología, la numerología es una subcategoría de un estudio más elevado que es la gematría. Para que sea gematría tiene que cumplir con esas 32 reglas. Ahora, aquí les presento una lista parcial de los alfabetos que usan la gematría. Todas estas lenguas usan la gematría: la cuneiforme, el sánscrito, el chino, el hebreo, el árabe, el griego, el latín y el inglés. El señor Gregg Braden eligió el hebreo antiguo para su estudio e investigación. Ahora, ¿por qué elige este idioma? Bueno, lo elige porque ya tenía conocimiento previo del mismo, debido a que en un momento de su vida como investigador había estudiado los manuscritos encontrados en el Mar Muerto, también conocidos como los textos de Enoc, entre los que figuran el libro de Enoc, el libro de los secretos de Enoc y el libro de los palacios de Enoc. Y les voy a dar un dato muy interesante sobre estos textos. Estos textos datan del siglo III a.C. y a pesar de ser textos religiosos, no se incluyeron en el canon bíblico, es decir, son textos apócrifos que no han sido aceptados por las religiones judeocristianas. Solo forman parte de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y de Eritrea. Estos textos apócrifos hablan de gigantes, de Apocalipsis, del Génesis, etc. El hecho de que estos textos no hayan sido incluidos en la Biblia no quiere decir que no se mencionen completamente en la Biblia actual. Pues en el Génesis, en el capítulo 5, en los versículos del 18 al 24, se puede ver muy bien acerca de esto. Es un hecho que todos estos textos, y me refiero a los textos de Enoc, ofrecen información que difiere de la información que ofrece la Biblia con la que actualmente todos lidiamos. En estos textos de Enoc se puede encontrar una amplia gama de conocimientos astrológicos que fueron enseñados a los hombres por los llamados ángeles caídos, algunos de ellos conocidos también como arcángeles. Las religiones condenan a los astrólogos, los tachan de brujos, etc. Pero no condenan a la astrología, porque la astrología, sin dudas, está de manera encriptada en la Biblia. Pero como les digo a veces, eso es un tema para otro video. Si les he dado todos estos datos, que yo los considero muy curiosos, lo he hecho para que no olviden a este personaje, a Enoc, que sin dudas es un personaje bíblico al que no se le da mucha relevancia. Sin embargo, es el que se va con Dios, con el verdadero Dios. Volvamos a las lenguas que utilizan la gematría. Como les dije anteriormente, para Gregg el hebreo bíblico era conocido ya. Pero además, también eligió esta lengua porque es una lengua que no ha sufrido cambios ni alteraciones en sus letras, y su olfato de investigador lo guiaban a buscar en los libros de las tradiciones religiosas más antiguas, como la Torá. Ahora, este libro de la tradición mística hebrea es tan complejo para interpretarlo que se escribieron otros libros adicionales para facilitar su comprensión. Y tal es el caso de la Cábala, el Midrash, conocido como el libro de la iluminación. También está el Zohar, conocido como el libro del esplendor, y otro libro muy misterioso que algunos rabinos con los que Gregg se relacionaba por su búsqueda le aconsejaron que era un libro tan místico y tan misterioso que nadie lo estudiaba y que tampoco se enseñaba. O sea, le aconsejaron no leerlo. Pero después de saber que el libro era muy misterioso
que nadie lo entendía y que por esa razón ni se estudiaba y tampoco se enseñaba, Greg se dijo, justamente este libro es para mí. Y ese libro es el Sefer Yetzirah, también conocido como el libro de la creación. Existe otra edición de este libro Sefer Yetzirah que no lo nombran como el libro de la creación, sino como el libro de la formación. Y en ese libro se dice que la autoría del Sefer Yetzirah se le atribuye al patriarca Abraham, que tenía mucha astrología en su corazón, y todos los reyes de Oriente y Occidente se presentaron pronto en su puerta. También se dice que el hecho que se diga que esta astrología estaba en su corazón podría significar que involucraba diferentes técnicas meditativas. Para resumir esta parte en la que trato de fundamentar por qué la numerología es una ciencia sagrada o divina, llamo la atención en primer lugar cómo este científico e investigador, conocedor del hebreo antiguo y de las reglas de la gematría, que como les dije anteriormente es la base de la numerología pitagórica, utilizó ambas inclusive para estudiar el libro Sefer Yetzirah, donde se narra en hebreo antiguo y con gematría paso a paso cómo sucedió la creación. En el capítulo 1 habla de 32 senderos maravillosos esculpidos por Dios eterno de los ejércitos. ¿Qué son los 32 senderos? Se trata de 10 sefirots y 22 letras. Eso suma 32 senderos. Las 22 letras no son letras de cualquier idioma al azar, no. Son las 22 letras del alfabeto del hebreo antiguo. Y los 10 sefirots son los 10 números del 1 al 10, que son los números con los que podemos formar la infinidad de otros números, y que además forman la parte interna y oculta de cada letra. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los que conocen Cábala me van a decir, no, los 10 sefirots no son los números. En Cábala son las 10 dimensiones del árbol de la vida, pero en numerología son los 10 números, que por cierto, en numerología más bien trabajamos con los números del 1 al 9. ¿Y saben por qué? Porque todo se lleva a un solo dígito. Y cuando estás en presencia, por ejemplo, del número 19, se reduce a 10. 1 más 9 es igual a 10. Y 10 es igual a 1, porque 1 más 0 es 1. Otro ejemplo, el número 28 se reduce 2 más 8, 10. Y 10 es igual a 1, porque 1 más 0 es 1. Y vuelvo a las 10 sefirots, que en Cábala son las 10 dimensiones del árbol de la vida. Los cabalistas tomaron para esto la piedra zafiro, porque es la única piedra que cambia de color. O sea, que podemos encontrar esta piedra en cualquier color. Y eso refleja los diferentes niveles de luz que vemos. Los colores no existen, son nada más que frecuencias vibracionales de la luz. Y lo mismo sucede con los números. Cada uno tiene diferentes energías o frecuencias vibratorias. Ahora, en el primer capítulo del Sefer Yetzirah también se define la diferencia entre senderos y caminos. Los caminos son amplios y reconocibles, pero esto no ocurre con los senderos. A propósito del tema está escrito: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, a fin de recordarnos que la visión está en los caminos y la pregunta, el secreto o los misterios está en los senderos. También el primer capítulo hace referencia a lo misterioso de los 32 senderos y lo relaciona no solo con lo oculto, sino también con lo maravilloso. Y aquí voy a volver a detenerme en los 10 sefirot, porque en hebreo a los sefirot se le conoce también como emanaciones o atributos a través de los cuales el infinito se revela a sí mismo.
y crea continuamente el reino físico y la cadena de los reinos metafísicos superiores. Los sefirot se describen como los canales de la fuerza divina y creadora de la vida, a través de los cuales la esencia divina se revela a la humanidad. El número 1 es la corona, providencia equilibrada. El número 2, la sabiduría. El número 3, el entendimiento, la inteligencia activa. El número 4, la misericordia y bondad, la grandeza. El número 5, el heroísmo, derecho, justicia y fuerza. El número 6, belleza, gloria, compasión, severidad y estabilidad. El número 7, victoria y eternidad, dominio del pensamiento. El número 8, majestad y esplendor, denota alabanza y sumisión y se relaciona con el pie derecho y el izquierdo. El número 9, fundación, es una de las más importantes asociada con fama, género, las generaciones, refleja la luz, también tiene que ver con los órganos sexuales y con la tierra. Y el número 10 es el reino, es el atributo divino más bajo en orden descendente, según el árbol de la vida. Es la receptora de todos los que están encima de ella. Y retomo la segunda sefirot, o el número 2, que es la sabiduría, porque también se realza en el capítulo número 1 de este libro y se define de la siguiente forma: sabiduría es el límite de lo que el hombre puede discernir en su pensamiento, y la tradición hebrea sobre este tema hace alusión a una corona suprema que contiene más de lo que el corazón puede meditar en su gloria, y la sustancia de la gloria está disminuida o contraída en la medida de la superficie del velo. He aquí que las tinieblas están en la superficie de todo, ya que lo que rechaza la luz es la oscuridad, y lo que emana de la fuente de toda luz, de la claridad, es denominado sabiduría. Y por último, en el primer capítulo también dice lo siguiente: nuestros maestros hacen referencia a Él. Se supone que ese Él sea el Dios verdadero, diciendo: le basta su mundo, pues este es el final de la extensión de los senderos del secreto de la creación. Y también dice que las letras creadoras son según la cuenta de este nombre en su totalidad, y que es suficiente y que no ha hecho más que 18,000 mundos. Todo explicado en 3 libros: el número, el escritor y lo escrito. Es decir, que se unificó con estos 3 lugares: en el número, que es la sabiduría primera; en el escritor, que es el entendimiento, con lo cual cuenta el hombre; y en lo escrito, que contiene las otras unificaciones. Para escribir, por supuesto que hacen falta las letras. Si he llegado hasta aquí es para señalar que los números, las matemáticas, no las descubrió el hombre. Los números, las matemáticas, nos fueron dadas al igual que las letras hebreas. Ambas cosas inclusive nos fueron dadas desde otro mundo. ¿Quién sabe de cuál de los 18,000 mundos creados anteriormente? Y a esto ya le sigue la creación de nuestro mundo. Y cuando dice 10 sefirot de la nada y 22 letras de fundamentos, 3 madres, 7 dobles y 12 simples. Las 3 madres hacen referencia a 3 de las letras hebreas, y en el mundo el aire, agua y al fuego. Los cielos fueron creados a partir del fuego, y la tierra a partir del agua, y el soplo, que es el aire, hace el equilibrio entre el fuego y el agua. Luego se habla de los 7 dobles, que sencillamente son las letras que se comportan de modo doble en la lengua, una de forma blanda y la otra de forma dura, una fuerte y una débil. Y con estas 7 dobles
se forman 7 mundos, 7 firmamentos, 7 tierras, 7 mares, 7 ríos, 7 desiertos. ¿Y qué quiere decir cuando dice 7 mundos, 7 firmamentos, 7 tierras? Bueno, sencillamente se está refiriendo a los 7 planetas del sistema solar de este mundo. ¿Que cuáles son? En la antigüedad, en el inicio, aparecieron Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, porque en aquel entonces no se habían descubierto los llamados planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Como bien dice el libro Sefer Yetzirah, la sabiduría es el límite de lo que el hombre puede discernir en su pensamiento. Pensamiento que está disminuido, contraído en la medida de la superficie del velo. Pero este libro también nos dice que los secretos y los misterios están en los senderos más antiguos. De no haber estudiado Gregg Braden este libro del hebreo antiguo con gematría sagrada, jamás hubiera descubierto que en las diferentes combinaciones de nuestro ADN está la firma de nuestro Creador, los 4 elementos con que formó al ser humano y la masa atómica de dichos elementos. La correlación de todos estos elementos, valga la redundancia, nos revela los sonidos de esa firma, que es Yod-Hei Vav-Hei. Gregg Braden lo traduce en su libro El Código de Dios como Dios eterno dentro del cuerpo. Por mi parte, me apego más a la traducción que le dan los cabalistas. Para los cabalistas es un nombre cosmogónico que recoge 4 diferentes planos: emanador, creador, en los 2 primeros sonidos de las 2 primeras letras, y formador, hacedor en las 2 últimas letras o en los 2 últimos sonidos de la palabra. Cabe destacar que los 2 primeros pueden existir por sí solos sin los 2 últimos, pero los 2 últimos no pueden existir sin los 2 primeros. Para seguir fundamentando que también la astrología es una ciencia sagrada o divina, yo pudiera seguir con el libro El Sefer Yetzirah, porque en este libro se explica el Génesis de una forma mucho más detallada que lo hace la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, cómo se van formando las 12 constelaciones, los 12 meses del año, los 12 gobernantes en el ser vivo, todas estas cuestiones, y cómo a partir de las constelaciones, en este caso de los signos, ¿no? Los 12 conductores en el ser vivo, macho y hembra, 2 manos, 2 pies, 2 riñones, la vesícula biliar, el intestino, el hígado, la garganta, el estómago. O sea que lo va explicando de acuerdo a cada una de las constelaciones cómo eso se ve en el ser humano. Pudiera seguir con el libro, pero no. Ahora viene la guinda del pastel. Porque ahora viene la parte de Cristo. Sí, como lo escuchaste, la parte de Cristo. Para fundamentar que la astrología es una ciencia sagrada, voy a retomar primero que todo algunos procesos del macrocosmos que ocurren en el ser humano. Y tal es el caso del ciclo lunar, que tiene lugar en 28 días y se corresponde con el ciclo menstrual de las mujeres, que es aproximadamente entre 28 días y 30. También podemos citar los ciclos respiratorios del ser humano. El ser humano tiene aproximadamente 18 respiraciones por minuto, por lo que en 24 horas tiene como promedio 25.920 respiraciones. Y este número se corresponde
con la cantidad de años que ocurre el ciclo de movimiento del eje polar terrestre. Estos son dos ejemplos muy claros de ciclos biológicos del ser humano que ocurren también a nivel macrocósmico. Hablemos de un proceso fisiológico que ocurre en cada ser humano y que muy bien lo podemos llamar alquimia sexual. Ese proceso comienza en nuestro cerebro, justamente en el claustrum, que es la parte del cerebro con mayor densidad de conexiones neuronales y se encuentra en la profundidad de la corteza cerebral, en la cara interna del neocórtex. Cabe destacar que el significado de la palabra claustrum es escondido y en efecto es una fina capa de materia gris a cada lado de la cabeza, oculta entre la superficie interna del neocórtex. Desde ese lugar en nuestro cerebro, cada mes ocurre una secreción de un líquido que en cuestión es un aceite. El nombre de ese aceite es Christos. Esa palabra viene del griego antiguo y en español podemos decir que el nombre de este aceite es Cristo. Ese aceite llamado Cristo sale del claustrum y por donde primero pasa es por la glándula pineal, que es la porción eléctrica de nuestro cerebro. Luego pasa por la glándula pituitaria, que es la porción magnética, digamos la femenina. Y luego baja por toda la médula espinal hasta llegar a la zona sacra, que también se le llama plexo sacro, y que son los 5 huesos de las vértebras más fusionados de la parte inferior de la columna vertebral. Pero ese aceite llamado Cristo, que sale del claustrum y que baja por toda la columna vertebral hasta la zona sacra, no se puede quedar ahí. Ese aceite o Cristo necesita regresar nuevamente al lugar desde donde descendió. Sepan ustedes que este proceso que dijimos al inicio, que lo podemos llamar alquimia sexual, ocurre en el ser humano una vez al mes, cada mes del año, o sea, 12 veces al año. Y esto sucede justamente cuando la luna está en el signo solar en que naciste, cuando la luna está atravesando el mismo grado matemático en que se encontraba cuando tu mamá te trajo a este mundo. Ese aceite llamado Cristo es la esencia sexual y la tenemos todos los seres humanos de ambos sexos. Este proceso de alquimia sexual es como plantar una semilla cada mes. Es la energía sexual que en las culturas orientales le llaman Kundalini o Kundabufer. Mientras el aceite o Cristo está en la zona del plexo sacro, tiene una vibración muy baja, pero a medida que sube de regreso hacia su lugar de origen, su vibración va en aumento y podemos lograr esta transmutación con prácticas adecuadas. Si somos capaces de transmutar ese aceite y de hacerlo crecer mientras sube por la médula espinal, finalmente llega al bulbo raquídeo y cruza el nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico. Este nervio desciende del área del cerebro justamente de la glándula pineal y de la glándula pituitaria, respectivamente, y alimenta los pulmones y el estómago. Es una red de nervios y esta red de nervios se llama el árbol de la vida. Los antiguos griegos, egipcios, babilonios y todas las culturas antiguas sabían que este aceite llamado Cristo era fundamental cuidarlo y que si la persona se cuidaba de no tener relaciones sexuales mientras ocurría este proceso fisiológico, ese aceite se guardaría, subiría y estallaría a través de los chakras y al final el aceite llega a su lugar de origen con una vibración más alta y mucho más elevada. Con prácticas adecuadas
como la meditación, la respiración consciente, comer sano y saludable y tener emociones positivas y una conducta pacífica, ese aceite atraviesa el nervio vago en lo alto de la columna vertebral. Cuando llega allí, espera en el tálamo óptico, un órgano en forma de huevo en el medio de la cabeza. Cuando el Cristo atraviesa el nervio vago, se le llama crucifixión, pues ese aceite ni se mata ni se destruye, se magnifica 1000 veces y luego el aceite toca el tálamo óptico y durante 2 días y medio permanece en una condición que se considera muerto. Y luego de estos 2 días y medio llega a la glándula pineal e ilumina el tálamo óptico y a la glándula pituitaria. El tálamo óptico era conocido como la luz del mundo por culturas antiguas como los griegos y los egipcios, porque conocían su fisiología y anatomía. Sucede que cuando este aceite llega al tálamo óptico, millones de células cerebrales que están inactivas se despiertan. Ocurre un proceso de regeneración. Hay prácticas que son muy perjudiciales para este aceite llamado Cristo, entre ellas la comida en exceso, las bebidas alcohólicas, las relaciones sexuales durante el momento en que este proceso fisiológico está teniendo lugar. Estas prácticas destruyen el aceite y esto se conoce como comer del árbol de la vida. Este aceite se agota a causa de una vida desenfrenada. La muerte física llega cuando usamos todo el aceite. Todas las civilizaciones antiguas conocían y cuidaban este aceite llamado Cristo y enseñaban cómo respetarlo y cuidarlo. Es por eso que la longevidad era muy usual en esas culturas ancestrales. Las personas vivían por muchísimos años, más de 100 años. En esas culturas se le llamaba a la zona del plexo sacro como Sodoma y Gomorra, o sea, el área del deseo animal, donde prevalecen los instintos. También se le conocía como el infierno. Cuando este aceite permanece en la zona de los chakras inferiores, su duración es muy baja, porque en estos chakras es donde se albergan las energías sexuales, la lucha, la envidia, el poder, la codicia, el miedo, la gula. Somos nosotros los responsables de elevar ese aceite sagrado o Cristo hacia los chakras superiores. Los antiguos le llamaban al chakra del plexo solar o corazón como Midgard o jardín central. Para los que no conocen qué son los chakras o no conocen el significado de esta palabra, es un término que viene del hinduismo y que ha sido prostituido y relegado a la nada. Los chakras son centros o conductos energéticos que están en nuestros cuerpos. Algunos de ellos segregan sustancias químicas que tienen funciones orgánicas, psíquicas y emotivas. Se proyectan como vórtices de energías. Tenemos 7 chakras o vórtices de energía que se localizan en la columna vertebral donde está nuestro sistema nervioso central. En fin, toda esta ascensión del aceite llamado Cristo ocurre transitando por cada chakra que dijimos que son centros energéticos. Una vez que el Cristo transita todos los centros energéticos que están por las 33 vértebras de nuestra columna, llega al bulbo raquídeo, cruza el nervio neumogástrico o nervio vago y allí permanece 2 días y medio. Esta estancia se le conoce como crucifixión, no porque muere, sino porque el aceite llamado Cristo se magnifica con esta crucifixión o estancia. Y aquí me quiero detener. Este proceso, como les dije al inicio, tiene lugar en cada hombre y cada mujer cada mes, cuando la luna está en el signo solar en que naciste y cuando está cruzando por el mismo grado matemático en la constelación que estaba la luna cuando tu mamá te trajo a la luz en este mundo. Esto que les he acabado de contar es astroteología. Esto es una prueba
de que la astrología es una ciencia sagrada. Esto es una prueba para mí y para el mundo de que la astrología es la madre de todas las ciencias, como dijera el gran psicólogo Carl Gustav Jung. Esto es una prueba de que han enterrado la astrología, porque la astrología explica de una forma muy clara la relación que tiene el macrocosmo con los procesos que se dan en el microcosmo. Dígase microcosmo al ser humano. Ahora, vayamos a otro punto importante de este proceso alquímico sexual. El aceite se llama Cristo. El aceite transita por los centros energéticos que están en la columna, baja por ella y después vuelve a subir transitando las 33 vértebras. Atraviesa el nervio vago y permanece allí 2 días y medio. A esta estancia se le llama crucifixión, porque el aceite aquí se magnifica. ¿Esto a qué se les parece? Este proceso alquímico sexual, ¿a qué historias religiosas se les parece? Hay una religión que tiene un líder religioso llamado Jesucristo, que murió a los 33 años, que fue crucificado, no por magnificar su nombre, ¿o sí? No, ahora que recuerdo, la Biblia dice que Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Miren, realmente cuando yo supe acerca de este conocimiento, yo no sabía si reír o llorar. Pero ¿saben qué? Ni lloré y mucho menos reí. Más bien me dediqué durante un tiempo no muy largo, breve, a sentir el mal gusto, el mal sabor del engaño, de la mentira, porque la mentira y el engaño tienen muy mal sabor. Es traición que te engañen así con un personaje bíblico. Pero también dejé de pensar en la traición, porque quienes escribieron el libro más leído de la historia humana poseían todo el conocimiento de este mundo y de otros mundos. Y esos conocimientos están ahí para todos, para el que los quiera buscar y descubrir. Si lees literalmente lo que dice ese libro, no vas a encontrar nada. Pero si triangulas esa información con otras materias, de que encuentras. Sin duda, la Biblia es un manual de fisiología humana y de cómo el humano funciona. Es un manual de cosmología, de numerología, y eso lo sabían todos los hombres de la antigüedad. ¿Recuerdan cuando les compartí el video ¿Por qué se ha escondido el poder de la glándula pineal? Que les dije que esta glándula tenía acción gonadal, oncostática, geroprotectora y antioxidante. Como vieron, esta glándula, la glándula pineal, tiene un papel protagónico en el proceso alquímico sexual que acabé de explicarles. Y es que cuando el aceite llamado Cristo se magnifica, millones de células se regeneran, incluso hasta nuestra sangre. De ahí la importancia de cuidar este aceite. Y te lo ponen a la cara en la Biblia, a la cara. Lean el Éxodo 3.8, Éxodo 3.17, Números 13 del 27 al 33. Esa es la tierra buena que emana leche y miel. Bueno amigos, hemos llegado al final. Esto es todo por el momento. Estaremos próximamente trayéndoles otros temas y nuevamente les repito, a los que no se hayan suscrito, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y por favor denme un like para que el algoritmo de YouTube le muestre este video a otras personas. Muchísimas gracias a todos los que pasan por aquí, a todos los que se han suscrito. Entonces, hasta un próximo encuentro. Que tengan un feliz día todos. Bye.